Estamos en una vez más en el programa Escribir Poesía. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro en particular que es Cartas de Cumpleaños, poemas que Ted Hughes escribió a Sylvia Plath pues a lo largo de su historia con ella. Prácticamente es un libro que hace un recorrido desde que conoce a Sylvia Plath, por ahí más o menos en 1956, mientras ella iba a una fiesta en Cambridge, la conoce y bueno, el libro pues aborda poemas de ese encuentro, así como de su boda, de su luna de miel, de sus hijos, de la pues fatal o fatídica aparición de Asha Weville, que es la segunda esposa de Ted, con la que pues prácticamente Sylvia, pues para ella es catastrófico enterarse de este romance que vive esta otra poeta con Ted. Y finalmente el libro aborda el suicidio de Sylvia Plath. Voy a empezar con una frase, con una cita de Sylvia, que es muy representativa de lo que vamos a hablar aquí en el programa. Dice así: morir es el arte, como todo, y yo lo hago excepcionalmente bien. También que parece un infierno, también que parece de veras. Supongamos que cabría hablar de vocación. Bueno, pues con esta cita abrimos el programa. El libro de cartas de cumpleaños, pues es una edición. Yo el que tengo es el libro electrónico. Es una edición muy bonita de Editorial Lumen. Estoy tratando de llegar a la cubierta para que lo vean, el libro. Ahí está, se los muestro. Sí, ahí está el libro. En su versión electrónica, bueno, una edición muy bonita de Lumen, muy cuidada. El libro electrónico, pues, está muy cuidada también la edición. De pronto en el libro electrónico es muy probable que encontremos errores todavía en ciertos diseños, en ciertas adaptaciones a lo que es el formato. Sin embargo, en esta ocasión es un libro muy bien diseñado, muy bien realizado. Pues es una edición bilingüe de Luis Antonio de Villena y tiene una introducción de Andreu Young y nota final de Luna Miguel. Bueno, el libro, pues ya hablé un poquito de este libro. En total son 88 poemas los que se recogen en esta edición, que tienen algunas características que vale la pena señalar. Una de ellas y que me llamó mucho la atención es el hecho de abordar la relación amorosa con Sylvia Plath o de abordar la vida con Sylvia Plath de una manera íntima, de una manera personal. Ted Hughes aquí en estos poemas no conversa con el lector, o sea, el lector pasa a segundo término. Los recursos que en este caso emplea en este libro es olvidarse del lector y dirigirse a Sylvia Plath. Es una conversación íntima con ella, es una conversación que va de manera directa hacia la mirada, hacia los ojos de Sylvia Plath. El lector pues de alguna manera se excluye, pues evitando el ser juzgado por todo lo que se dice en torno a Ted Hughes. Otra situación muy interesante en el libro es el hecho de que son poemas que parten no propiamente del mito o de la fama de Sylvia Plath, que dedicarse a ambas cosas, por ejemplo a una carrera y dedicarse a una familia, pues le resulta imposible. De alguna manera la condición de casada pues corta su libertad, corta la libertad que ella necesita para escribir poesía.
la importancia que Silvia toma a partir de su suicidio, tanto así que bueno, pues es la primera mujer poeta en 1982 en recibir el premio Pulitzer, póstumo a su colección completa de poesía, ¿no? Entonces él no parte de esto, de este mito y de esta fama, sino que parte del tiempo, de la conversación con el tiempo, de los recuerdos, de las añoranzas, como en un principio, como pareja. Hay un diálogo con su poesía, y eso es muy interesante. Hay poemas hay poemas de Ted que llevan el mismo nombre que los poemas de Silvia, y es esta idea de pues todavía cerrar más, de vincular más esta relación amorosa en primera instancia, pero sobre todo una relación destinada o enfocada a las letras, como una especie de vocación hacia las letras. Entonces es cerrar de unir estos lazos entre la poesía de Silvia y la poesía de Ted. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Silvia Plath, un poema con el título Cumbres Borrascosas, el nombre lo dice todo, la relación que hay con las hermanas Brontë, y Ted escribe un poema similar, ¿sí? Entonces, con Brasilia pasa lo mismo, con Totem. Entonces, Ted toma estos poemas, y es una manera de contestar la propuesta de Silvia. Entonces voy a leer Retratos. Dice: ¿qué fue del retrato que Howard te hizo? Vuelvo a empezar. ¿Qué fue Retratos? ¿Qué fue del retrato que Howard te hizo? Yo quería aquel cuadro. Los espíritus ayudaron a Howard. A veces, mientras estoy pintando, oigo una voz de mujer que dice Howard, Howard, muy tenue, lejana, desvaneciéndose. Se le fue la onda cuando empezó a meter sus colores en tu imagen. Él resplandecía ante su crisol sobre el trípode. Cuántas sesiones, otoño en Yado, estufas de leña, lluvia, lluvia, lluvia sobre las coníferas, conflicto tribal entre los grajos y su eco. Profundizabas, fundida, luminosa, mirándonos desde aquella ventana de la visión de Howard. Tú misma sumergida de sí misma en una llamarada de óleos, exactos tus labios. De repente, ¿quién es? ¿Quién es? Desde la tétrica cámara olvidada detrás tuyo, alguien había salido, agachado, con maligna satisfacción hacia ti. Exactamente detrás de tu hombro, un encapuchado humanoide con jirones de sombra. ¿Quién? Howard respondió y le sonrió. Si lo veo ahí, lo pinto. Me gusta. Cuando ocurren estas cosas, sencillamente apareció. ¿De dónde vino? Un borrón extra de misterio, acechando la humedad vítrea de tu brillantez de ídolo recién hecho. Lo vi como una premonición horrible. Estaba sola allí, embarazada, desprotegida, en alguna inaccesible dimensión donde la criatura te tenía ya para sí. Como si las pinceladas de Howard te atasen allí a un oscuro vacío como cebo u ofrenda para alimentar no a un antropófago, ni a un monstruo, ni a un demonio a quien observamos, como una pequeña serpiente salía, nadando, indagando sobre el polvo del invernadero, una púa de latón reluciendo vida tanteante y vital, como el cuerno de un caracol elevado, su flujo magnéticamente. Muy hermoso, exclamé. Mira, Howard, qué hermoso, tan intenso que resulta inóptico. Howard se echó a reír. Las serpientes son serpientes. ¿Te gusta? Dijo.
porque es malvada. Es la maldad lo que te emociona. No hiciste ningún comentario. Hacía apenas una semana, alucinada, mordiéndote los labios, contando con los dedos los toques de tu dedo pulgar, desenmarañando delicadamente entre los dedos una música que únicamente tú podías oír, te habías sentado allí, inclinada como ante un bebé, conjurando en su altar sobre tu página al difunto inmortal, doble de aquella cosa. Bueno, la nota de Luna Miguel comienza propiamente con esta pues postura adversa hacia Ted. Casi nos dice pues a quién preferimos, a Silvia o a Ted, cuando sabemos que la mayoría optaría por Silvia. Entonces la poeta Luna Miguel pues comenta esta situación en la parte 1 de su nota final, que ella tituló El rojo era tu color. ¿A quién quieres más? ¿A Silvia o a Ted? Es lo que ha debatido con ardor la prensa y la crítica desde que hace ya más de 50 años la polémica autora de Ariel se suicidara, dejando leche y galletas a sus hijos durmientes al fondo de la trágica escena, dejando a aquel ex marido infiel, obsesionado para siempre con su fantasma, dejando a toda una comunidad de lectores y fisgones deseosos de saber más y más y más sobre cuáles fueron los motivos exactos de su decisión, las razones exactas de sus crudísimos versos o bien la culpa exacta de su inimitable desaparición. Aquí sí quiero hacer antes una acotación. Las teorías en torno al suicidio de Silvia Plath pues son bastantes. Tal vez por ahí he leído si se viera, si en este caso el tratamiento en torno a este tipo de trastornos de la depresión o trastorno bipolar, los tratamientos hubiesen sido efectivos en su momento, quizás se hubiera evitado este final trágico. Pienso, por ejemplo, también en el caso de Virginia Woolf, de Alejandra Pizarnik, que bueno, habría que ver qué estaba haciendo la psicología y la psiquiatría en esos momentos, cómo se estaba diagnosticando este tipo de padecimientos. Silvia, como Alejandra Pizarnik, pues no fue el primer intento de suicidio que tuvo. Por ahí más o menos, si nos vamos a la biografía de ella, pues veremos que en 1950 pues tiene un primer intento de suicidio,